Ya estamos listos. Ahora sí, vamos a iniciar. Pues el día de hoy tengo el honor de presentarles a una persona, la verdad, que yo admiro mucho, que sé que es una persona muy comprometida y que sabe mucho. Él es el doctor Vázquez. El doctor Vázquez es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en medicina ante envejecimiento. Además, tiene especialidad en medicina funcional. Es especialista en medicina biológica con diplomado en homotoxicología. Tiene también especialidad en medicina hiperbárica y especialidad en medicina ortomolecular, con un diplomado en terapia neural. Además de eso, el doctor Vázquez ha trabajado por más de 25 años en clínicas y hospitales de medicina integral y complementaria, principalmente con pacientes con cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Además es Head and Wellness Coach. Además de todo eso, ¿y qué creen? También tiene mucha experiencia, más de 17 años de experiencia en el manejo de network marketing, en mercadeo en redes. Ha llegado a rangos muy importantes, muy altos, como rangos de diamantes y miembros del Club de $1,000,000. Pues sin más por el momento, le cedo los micrófonos al doctor y escuchemos lo que nos tiene que decir, que va a estar increíble. Doctor, te cedo los micrófonos. Buenas noches a todos. Iniciamos. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches a todos. Recordándoles que este es un entrenamiento para socios de Arix y que tengo muchísimo gusto en estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poquito más acerca de estos increíbles productos. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el omega. No sin antes mencionarles que la verdad me siento muy contento de que podamos tener la oportunidad de compartir unos momentos acerca de estos productos y también decirles a todos ustedes que pues por más de 25 años estuve trabajando en lo que se llama medicina integral y medicina complementaria, como mencionó Eva, y que la verdad tuve muchísimas satisfacciones de poder apoyar a mucha gente con su salud. Lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos años es un gran deterioro en las enfermedades crónico-degenerativas. Y ese deterioro que tenemos en las enfermedades crónico-degenerativas, pues nosotros que estamos en esto de la nutrición, pues sabemos que se deben principalmente a dos causas. La primera es porque la mayoría de la gente, pues estamos en contacto con mucha toxicidad. Toxicidad de lo que estamos respirando, de lo que estamos comiendo, de lo que nos ponemos en la piel. Y todos esos factores que nos están perjudicando, se están creando toxinas que nos están alterando en nuestra vida. Les quiero pedir una disculpa, no voy a poner la cámara porque hice una actualización de mi computadora hace como 1 hora y media y se actualizó y la cámara no se prende, no sé por qué no se prende. Ya entré y salí dos veces y no se prendió. Bueno, pero aquí estamos, es lo importante, ¿no? Y lo importante es de que estamos todos juntos platicando un poquito. Entonces, toxicidad, número uno, una de las principales causas. Nunca antes en toda la era del ser humano habíamos tenido tantas toxinas y tantos químicos de todo lo que estamos consumiendo, todos los aditivos, conservadores, colorantes artificiales, saborizantes, y que esto cada vez es muchísimo más productos que tenemos involucrados. Toda esa industria y toda esa participación de multinacionales que pues están provocando que la gente pues tenga cada vez más enfermedades. Por otro lado, tenemos la deficiencia de nutrientes en nuestro cuerpo. Es una deficiencia súper clara, ya investigada. Me encantó la plática del licenciado Armando la semana pasada, que nos explicó con detalle y con bibliografía científica todo lo que está ocurriendo. Ya las verduras, las frutas que estamos consumiendo ya no tienen el mismo valor nutricional. Y es por eso que ese desbalance que tenemos entre nutrientes y toxicidad ha provocado que surjan pues las enfermedades crónico-degenerativas.
que pues desde hace algunos años, no muchos, pero sí algunos años, era enfermedad de personas mayores y ahora son enfermedades de jóvenes, enfermedades de niños. Sí, es una lástima ir a un hospital y ver tantos niños con artritis. Es una lástima ir a un hospital o ir a un consultorio de pediatras y ver tantos niños con diabetes, ¿verdad? Con problemas cardíacos. Y esto va en aumento, créanme, no va menos. Una de las cosas que me ha encantado a mí acerca de lo que hacemos Network Marketing en salud es precisamente tratar de ayudar y educar a nuestra gente, educar a nuestra familia, educar a nuestras personas en lo que nosotros estamos haciendo. Es verdad que en la mayoría de las pláticas que hemos tenido, el ejercicio, es verdad que también el control del estrés, las emociones, son muy importantes. Pero sin embargo, si no hacemos algo con nuestra nutrición, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos regularizar todo esto. Nadie quiere vivir con ningún problema de incapacidad. Lo que queremos es vivir más tiempo en mejores condiciones, ¿sí? Y queremos vivir también y disfrutar a nuestros hijos y disfrutar a nuestros nietos y disfrutar a todo el mundo. Y sin embargo, pues muchas de las personas no están haciendo lo correcto, ¿verdad? A veces llegan conmigo a personas que son obesas y me traen un laboratorio así que todo trae súper bien, colesterol, triglicéridos, el hígado, los riñones y su biometría hemática y dice, mira doctor, 10 de calificación. Pues sí, pero nadie sabe hasta qué punto el resortito está funcionando ahí y que tarde o temprano se va a romper. Dice un dicho por ahí que tanto va el cántaro al pozo que termina rompiéndose. Entonces lo que queremos es evitar todo ese tipo de problemas y ayudar a nuestra gente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una copia al papel carbón exactamente como Estados Unidos. En Estados Unidos, donde yo tengo el gusto de vivir ya desde hace algunos años, la mayoría de las personas, sí, arriba de 40 años, ya está tomando por lo menos 1 o 2 medicamentos para problemas crónico-degenerativos, para artritis, diabetes, hipertensión. La verdad, yo no tengo nada en contra de los medicamentos. Yo sé que son necesarios cuando son necesarios. Sin embargo, hemos visto nosotros un aumento en el abuso de los medicamentos, a tal grado que les puedo decir que la tercera causa de hospitalizaciones en Estados Unidos es por problemas precisamente con los medicamentos. Llegan pacientes que tienen 10, 12, 15 pastillas que se están tomando todo el día para diabetes, para artritis, para la presión alta, para problemas cardíacos, para las arritmias y para todo eso, y con todo lo que podemos hacer para evitarlo. El día de hoy me voy a encaminar en explicarles un poquito acerca de las acciones que tienen los omega, las acciones que tiene la coenzima Q10 y qué tan importantes son que las tengamos en nuestra dieta, que es prácticamente es algo que es indispensable y que no podemos prescindir de estos omega, ¿verdad? ¿Cuánta razón tenían nuestras abuelitas? No sé si a ustedes les tocó esas abuelitas que nos daban el aceite de hígado de bacalao, que sabía a rayos y centellas, y que todo el día andábamos eructando pescado, ¿verdad? Sin embargo, ellas sin saber fisiología, sin saber bioquímica, sin saber nutrición, nos decían y sabían que era bueno que tomáramos nosotros el aceite de hígado de bacalao. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar muchísimos de los síntomas y muchísimas de las cosas que estamos en contacto todos los días. Entonces es importantísimo todo eso. Y pues sin más empezamos. ¿Qué son los omega ácidos grasos? Bueno, pues esos son ácidos grasos, principalmente vamos a hablar de los omega 3, pero también los omega 6 son grasas poliinsaturadas. Esa palabra la tenemos que tener nosotros bien grabada. Y configuran un grupo de llamados ácidos grásicos que son esenciales, que deben de tener este nombre el hecho de que son imprescindibles para el organismo, son esenciales para el organismo, ya que no es capaz nuestro cuerpo de producirlo y debe adquirirlo a través de alimentos que lo contienen, que son muchísimas cosas.
¿Cómo se dividen los ácidos grasos? Se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que vienen de los animales, por ejemplo, la mantequilla, el tocino, carne, productos lácteos. Los vegetales, que ahorita están de moda, el aceite de coco, está de moda el aceite de palma, que tienen muy bajo capacidad pues de producir problemas, pero sí, de alguna manera, pues no son tan buenos como los insaturados. En los insaturados, pues encontramos principalmente los aceites, las grasas trans, que son alimentos procesados de rumiantes, y que estos son parcialmente hidrogenados y son encontrados en algunas margarinas. Todos esos aceites trans que con lo que hacen los papitas del McDonald's o del Burger King y que lo pasan 20 veces y que nos está produciendo problemas increíbles con tantos radicales libres en nuestro cuerpo. Y por el otro lado, la forma cis de los aceites insaturados son los poliinsaturados. Estos se dividen en omega 3 y omega 6. Los 3 vegetales, de los vegetales, pues encontramos de frutos secos, aceites de lino, de soya, canola, nuez. Son súper importantes que comamos y consumamos nueces. Y de los animales marinos principalmente, los pescados, los mariscos, el aceite de pescado principalmente, del que vamos a hablar, del aceite de anchoas y de sardinas, que son los que son menos tóxicos, que tienen menos químicos y mercurio. Y por otro lado tenemos los omega 6, que son también de aceites, el aceite de maíz, de aceite de soya, girasol, cacahuate, y que pues en los últimos años les han encontrado muchísimos problemas porque no están balanceados como deberían de balancearse dentro de nuestro cuerpo. Y también tenemos los monoinsaturados, que son principalmente los omega 9. Estos vienen, pues, de los que sabemos de las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate, frutos secos, y de parte de los animales, pues, la ternera, el cordero, sobre todo el que hacen allá en Querétaro tan rico, y algunos productos lácteos, ¿eh? Esta es la estructura química, es pregunta de examen, por favorcito anótenla. Mañana a primera hora la vamos a tener. Pero es la estructura química que tienen principalmente los omega 3. ¿Verdad? Tenemos desde lo que es el aceite esteárico, el linoleico, el alfa-linoleico y lo que es el icopentaenoico, que es el EPA, y el ácido decoxoenoico, que vamos a hablar, que es el DHA en todo este tipo de cosas. Y de esos tipos de omega, pues cómo van pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Desde el alfa-lipoico hasta el icopentanoico y el decoxoenoico. Y todo esto, ¿de qué manera nos ayuda? Las tasas de conversión, ahí las tienen, si las quieren apuntar. Pero las fuentes principales, pues la chía, la linaza de los omega 3, 50-57 de ALA, pero principalmente nosotros vamos a hablar del pescado, del EPA y del DHA, donde el 28 al 22 al 28% es EPA y DHA. En concentraciones se encuentran desde un 50, depende de los pescados, la pureza, la forma de filtración, cómo hacen la conversión, hasta el 85%. También el famoso krill, que no vamos a hablar mucho de él, pero también es muy bueno. Y también los aceites de alga, que en alguna ocasión pues son muy buenos, pero todavía no hay cantidades suficientes. Esto se ve súper delicioso. Eso es principalmente el aceite, el pescadito, y las diferencias entre las plantas y las fuentes de mariscos. Los omega 3 se encuentran en los aceites de pescado y son principalmente ácidos grasos de cadena larga. Los omega 3 plantas contienen cadenas mucho más cortas y más débiles que los omega 3 que se encuentran en los peces. Sin embargo, la cadena más corta de omega 3, que es el ALA, se convierte en los ácidos grasos de cadena larga dentro del cuerpo humano. Del pescado, los omega 3 de cadena larga ingresan a la sangre, a las células, lo más rápidamente y producen efectos más rápidos que los de cadena corta. Eso es bien importante, porque entre más rápido penetre la biodisponibilidad que tienen los aceites, más rápido tendremos un efecto benéfico dentro de nosotros. Y son fundamentales para mantener íntegra principalmente la función principal de los aceites omega 3 para mantener íntegra la membrana celular.
y sus múltiples funciones. Y estas son algunas de las funciones. Aquí vemos el núcleo, ¿sí? Y por aquí le había puesto yo ya aquí está. Vamos a ponerle el azul. A ver qué tal. Aquí está el núcleo, ¿sí? Que todo el mundo conocemos, ¿verdad? El nucleolo, nucleolo. Y también tenemos aquí el retículo endoplasmático, las células. Y aquí está lo que se llama la membrana celular. Y esta membrana celular pues está hecha de una bicapa, una doble capa de fosfolípidos. Y esta es importantísima porque principalmente los ácidos grasos deben de mantener uniforme, en buen estado, súper bien, se puede decir hidratada, esta capa, porque de aquí depende las impurezas, las toxinas, los radicales libres y todo lo que vaya a llegar aquí hacia adentro. En esta capa es donde penetran principalmente los ácidos derivados que van a hacer el señalamiento celular directamente hacia los genes que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Y la alteración de esas membranas puede, pues, modificar muchísimo de la respuesta inmune y puede modificar muchísimo de la respuesta genética, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les dije que con esta actualización que tuve, pues algo pasó. Qué raro. Una disculpa técnica y ahora resulta que no me puedo salir. Tenía que pasar eso hoy, ¿no? Ok. Pues al parecer ya arreglamos el problema. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ahí tenemos la membrana celular con todo lo que es prácticamente vista con la doble capa de fosfolípidos, y esta es la capa principal donde actúan los omega 3 ácidos grasos. Todos estos son los receptores de los cuales vamos a hablar porque es tan importante, sobre todo para la función hormonal, los receptores que tiene dentro de la membrana, por fuera de la membrana celular, y todas las cosas que se encuentran pues también para recibir todo esto. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Mejoran la fluidez de membrana celular y reducen el riesgo de lisis, que es la destrucción de la membrana. O sea, ellos, los omegas, se encargan de estarla dándole mantenimiento. Mejorando la permeabilidad de membrana también hacia los nutrientes que entran a los electrolitos y el agua. Eso es bien importante. Muchas veces existe deshidratación porque la membrana, deshidratación de las células, porque la membrana no está bien especificada. Modulan también los receptores de actividad hormonal, como vamos a ver más adelante, actividad de los receptores de insulina. ¿Y por qué es importante esa membrana, ¿verdad? Biolípido? Primeramente, porque esos ácidos grasos y su consumo permiten que los balances en la dieta dentro de la membrana celular también actúan como una capa específica, como si fuera un escudo contra la oxidación, contra los radicales libres. Y es moduladora acerca de todo lo que es los genomas humanos, pues los omega 3. Y todo esto vemos nosotros que es indispensable también
los omega 3 para la producción de energía. Básicamente el proceso desde donde entra la glucosa con los receptores que hay de membrana son específicos para que entre y formule toda la energía que necesitamos en la célula. Pero no solamente en nuestras células de nuestro cuerpo, sino también en los eritrocitos. Los eritrocitos están formados de membrana de una capa bilípida, ¿sí? Donde actúan también los omega ácidos grasos. Por eso, cuando hay deficiencia de omega 3, principalmente, hay una deficiencia bastante efectiva que crea un amontonamiento de células que se vuelven más pegajosas los eritrocitos y esto, pues se hace más coagulante, ¿no? Los omega ayudan a la coagulación como un anticoagulante natural. Por eso, inclusive, hay muchos doctores y son preguntas frecuentes ahí en el grupo de médicos que si le debemos dar anticoagulante a una persona anticoagulada, le podemos dar omega ácidos grasos. Claro, le podemos dar. Cuando hace un efecto anticoagulante es cuando tienen demasiado. Por ahí estás hablando de 5 gramos en adelante de omegas. Es cuando puede dar un efecto pues más agresivo, ¿no? Pero lo normal, si estás entre 1 y 3 gramos, no tienes ningún problema. Con pacientes coagulados, con anticoagulación, yo utilizo, pues trato de no irme más de 1 a 1,5 gramos más o menos de omegas. Modulan el transporte y la oxidación del colesterol, es importantísimo esto, ¿sí? Ha habido varios estudios, como vamos a ver más adelante, que ayudan mucho al transporte y la oxidación y que esto ayuda a bajar los niveles de colesterol, sobre todo colesterol malo. Y en los receptores hormonales, pues es súper importante porque en muchas ocasiones el problema no está en la actividad hormonal, sino en los receptores por falta de omega 3 dentro de las membranas para poder recibir todos esos hormonas esteroideas, llámese estrógenos, progestágenos, testosterona, inclusive esteroides. ¿Sí? Por eso es importante y se ha visto mucho que problemas tiroideos son mucho más frecuentes en pacientes que tienen bajos niveles de omega 3. Y para que esto exista un receptor y se pueda acoplar libremente para pasar a donde tiene que irse dentro del núcleo, pues es importante. Pero también participa en los procesos inmunológicos, ¿sí? Se ha visto, y vamos a ver artículos, que niños que tienen asma, personas que tienen inmunosupresión, es porque está muy débil la pared celular, las membranas celulares están muy débil, y entonces esos alergenos empiezan a introducirse, esas toxinas y muchas otras cosas que empiezan a producir una serie de factores de inflamación crónica como interleuquinas y diferentes tipos de cosas. Es por eso que el aumento de interleuquinas produce que haya un efecto del músculo liso, sobre todo a nivel bronquial, y es muy frecuente en pacientes asmáticos. Entonces, una de las causas posiblemente del asma también sea la deficiencia de omega 3. ¿Qué otra cosa hacen los omega? Ayudan a regular la síntesis de los neurotransmisores y su función. ¡Wow! Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque también sabemos que muchas personas tienen la cantidad, o sea, llegan por problemas de depresión, se les hacen varios exámenes, entre esos exámenes de neurotransmisores, y nos damos cuenta y encontramos que los neurotransmisores están normales, pero pues no están los receptores como deben de funcionar y las neuronas no están funcionando como deben de ser. También los omega 3 ayudan a mantener la impermeabilidad de la piel y las estructuras. Esa piel que está continuamente en contacto con el medio ambiente, el órgano más grande que tenemos nosotros, que a veces se deshidrata, a veces no tiene la elasticidad y no tiene la textura por deficiencia de omega 3 ácidos grasos. Y esto pues puede producir muchos efectos, desde efectos mecánicos, efectos químicos y sustancias tóxicas y nocivas. Y acuérdense, todos esos perfumes, desodorantes y cremas que nos ponemos a veces en nosotros en el cuerpo y en la piel, en la cara, pues son de alguna forma penetran a la piel y tienen sus receptores también y producen problemas muy serios.
Aquí está el número de personas que está comiendo o que normalmente consume omega 3 a nivel mundial, sobre todo en adultos. Y vemos que nosotros estamos entre los peores, ¿sí? Peor es 2 veces más fuerte que peor. Entonces aquí estamos demasiado deficientes. Casi los mexicanos no comemos pescado, no consumimos omega 3, igual que en muchas partes. Sin embargo, fíjense, sobre todo en el Mediterráneo, ¿sí? Aquí están niveles mucho más altos de 450 a 550. Es increíble, ¿no? Y la diferencia entre omega 3 y omega 6, ¿por qué es importante? Desde la época de la prehistoria, pues estaban nivelados porque se consumían demasiado pescado, demasiadas cosas, pero conforme empezaron a llegar las grasas trans, las otras grasas, que son principalmente 6, pues empezaron a ver un desequilibrio. Y ese desequilibrio entre omega 3 y omega 6 está causando muchísimos problemas en el mundo, ¿sí? Hoy en día, desgraciadamente por la comida rápida, pues tenemos muchísimo más, casi 5 o 6 veces más omega 6 que omega 3. Y ese desequilibrio pues está causando problemas. Que se ha estudiado de los omega 3, principalmente que tienen más de 50 beneficios en nuestro cuerpo. ¿Sí? Principalmente, vamos a hablar de los más comunes, de los que más se han investigado, están que puede apoyar la salud del corazón en diferentes maneras. Recordando nosotros que la primera causa de muerte, ¿sí? Es a nivel mundial, son las enfermedades cardíacas. Entonces, es súper importante saber cómo trabajan. Este es un artículo de la clínica Mayo, ¿sí? Y ellos hablan sobre la acción de los omega 3 en la cardioprotección, en la ayuda del corazón. Los niveles de consumo y objetivos de DHA y EPA de los omega 3 son aproximadamente de 1 gramo para aquellos con enfermedad de arterias coronarias y ellos tratan con menos, medio gramo, aquellos que no tienen ninguna enfermedad. Los pacientes con hipertrigliceridemia, o sea, los que tienen los triglicéridos altos, se beneficiaron con 3 a 4 gramos de DHA y EPA en una dosis que reduce inclusive los triglicéridos entre el 20 al 50%, ¿sí? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque no hay medicamentos que bajen los triglicéridos, ¿sí? Y como van a ver ahorita, salieron algunos medicamentos al mercado y van a ver lo que contienen, se van a sorprender. Pero si tú vas con el doctor, no tienen medicamentos para bajar el colesterol, ¿sí? Pero no hay medicamentos para bajar los triglicéridos, ¿sí? Y es por eso que necesitamos para la salud de nuestro corazón. Dice, el omega 3 de origen marino y las enfermedades cardiovasculares, nuevos señalamientos y recientes estudios de seguimiento clínicas en diferentes estudios de suplementación. Y aquí nos habla, la mayoría, este es un extracto de la Sociedad de Nutrición, la mayoría de estudios, ¿ya? Y si se ve la fecha, es de abril del 2020. La mayoría de estudios de seguimiento han sugerido que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, número de omega 3, pueden estar asociados con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estudios recientes han demostrado que es súper importante centrarse en los problemas de sustitución de los patrones dietéticos. Los niveles de colesterol pueden aumentar los omega 3, el colesterol bueno, y puede bajar el colesterol malo, ¿sí? Además, es el único, lo vamos a ver más adelante, junto con la niacina, ¿sí? Por eso a mí me encantan los Optimals de Arix, porque tienen suficiente niacina para ayudarnos a que junto con los omega 3 podamos nosotros bajar los niveles de triglicéridos hasta en un 50%. Y aquí hay uno de los artículos, bajas dosis de ácidos ecopentanoico, EPA, y de DHA del pescado, dependiente de la baja de triglicéridos, de las concentraciones de triglicéridos en presencia de plantas de esteroles y de hipercolesterolemia en hombres y mujeres. El consumo y una extensión baja de grasas enriquecidas con esteroles, plantas de esteroles y diferentes bajas de ácidos grasos
disminuyeron concentraciones de triglicéridos de manera dependiente. ¿Sí? Esto lo publicó el Journal de Nutrición en el 2014. Los omega 3 y en el manejo de la hipertrigliceridemia, ¿sí? Una ciencia que nos advierte sobre la Asociación Americana de Cardiología y nos hablan cómo el uso de estos ácidos grasos hasta 4 gramos al día, ¿sí? Para los que no saben más o menos cuánto sería 4 gramos, estamos hablando de que 1 gramo son 2 cápsulas, ¿sí? Del Optomega de Arix. Para mejorar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es el endurecimiento de las arterias en pacientes con hipertrigliceridemia. Y está respaldado por una reducción del 25% de los eventos cardiovasculares adversos mayores y reduce los eventos cardiovasculares en ensayos con EPA y aleatorios que hicieron. A unos les dieron, a otros no, y comprobaron ellos que sí era cierto. Esta es en la revista de Circulation, en el 2019. Este es el medicamento que les decía. Salió así como, encontramos la cura para bajar los triglicéridos. El medicamento se llama Vascepa y todo el mundo encantado. Aquí en Estados Unidos fue una locura. Te pueden bajar hasta el 33% de los triglicéridos y del colesterol malo en adultos. Vascepa es algo diferente en nuestras prescripciones médicas. ¿Y por qué es diferente? Porque son ácidos omega 3 en forma química diferente que se llama etil-icosapento. Y este etil-icosapento pues lo comparan con los ácidos grasos del pescado normales. Y aparentemente ellos dicen que no hay pruebas, no hay fundamentos, que tienen que usar mucha dosis. En cambio acá con 1 gramo tienes más que suficiente. Pero la pregunta es, ¿cuánto te cuesta 1 gramo de Vascepa? Aquí está, ¿sí? $360, ¿sí? Y aparte el laboratorio dice que nadie más lo tiene más que ellos, ¿verdad? Entonces es bien importante, como vamos a ver las características que tienen los omega de Arix, vamos a saber por qué compiten con este y todavía más todavía, ¿sí? Con cupón. Y esta es la forma, ¿cómo se llama? Como los del Simi, del doctor Simi, se llama Lovanza, ¿no? Que más o menos es lo mismo. Aquí hay un artículo de Lovanza en el cual dice que bajan severamente los triglicéridos, ¿no? Biodisponibilidad de los omega ácidos grasos y sus formulaciones marinas, ¿no? Y aquí habla, en este artículo que se publicó, déjame ver, se publicó en la revista de Elsevier, ¿sí? Y hubo, junto con el Departamento de Nutrición, de Clínica Biométrica, el Departamento de Gastroenterología de diferentes hospitales del mundo, principalmente de Dinamarca. Y en esos hospitales llegaron a la conclusión, ¿sí? De que la forma R, ¿sí? Que es la que tiene, por ejemplo, los omega Q de Arix, la forma del lado derecho, es 70 veces más absorbible que la forma de etil ecoinéico, que es la que te mostré del Vascepa. ¿Sí? Y además esto pues es mucho mejor, la capacidad de forma natural no difiere de la forma de lo que ellos están hablando. Entonces, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Muchas personas dicen, es que me lo recetó el doctor y porque el doctor me lo recetó el internista o el cardiólogo, tengo que hacerle caso y me voy a comprar el de $300, ¿sí? Siendo que unos omega, ¿sí? Te cuestan mucho más baratos, unos omega, pero que un grado farmacéutico y que a dosis terapéuticas te puede ayudar muchísimo a todo eso. ¿Sí? Dice aquí este artículo, consumo de los extractos de pescado y las cantidades de EPA y DHA pueden ser obtenidos de la dieta en los pacientes adultos con presión arterial sistólica. Estos hallazgos indican que los adultos con hipertensión sistólica, con presión alta, las dosis diarias de EPA y de DHE pueden ser tan bajas como 700 miligramos, ¿sí?
o 0.7 gramos y muestran reducciones clínicamente significativas de la presión arterial a nivel poblacional, podrían estar asociados con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? ¿En qué otra cosa hemos encontrado que es de gran ayuda y que todos los pacientes diabéticos deberían de estarlo tomando? Principalmente porque siempre hay una asociación, o casi siempre, o lo regular, la mayoría de los casos hay una asociación entre diabetes y problemas cardiovasculares, ¿sí? Y entonces es muy importante que nosotros llegamos y nos demos cuenta de eso. En este Journal de Diabetes y Complicación de Diabetes dice que la inflamación subclínica reducida por los omega, por los aceites de pescado, la insulina, la resistencia y los factores aterogénicos en pacientes con sobrepeso y diabetes, obesos con diabetes 2, un estudio piloto que aventaron ellos. En la conclusión de que vieron muchísima gente, no me acuerdo cuánto fue esto, lo que vieron, la suplementación con aceite de pescado es efectiva para reducir los niveles de citoquinas proinflamatorias y mejorar la resistencia a la insulina y reducir factores aterogénicos en pacientes con sobrepeso y obesidad y diabetes tipo 2, independientemente de la pérdida de peso. Which means que los estudios nos marcan que si bajas tú la posibilidad de inflamación, esta bajará la inflamación en la membrana celular, habrá una mejor recepción de los receptores con la insulina y reducirás mucho la resistencia a la insulina. También hay muchos estudios de los omega en la arritmia cardíaca, la prevención de arritmias fatales y el alto riesgo en el consumo de ácidos grasos. Se encontraron que proporciona una evidencia. Esta es una revista de circulación en el 2005. Dice, el estudio proporciona evidencia de que las personas con alto riesgo de arritmias ventriculares fatales y la ingestión diaria de ácidos grasos puede reducir significativamente las arritmias ventriculares potencialmente fatales. Esto está muy padre porque, ¿qué tal si junto con pegado o antes de tratar pacientes con este tipo de problemas de diabetes, de arritmias, pues ayudamos? ¿En qué otra cosa hemos visto muy buenos resultados con los omega 3? Hemos visto muy buenos resultados en pacientes con problemas en el hígado, sobre todo en hígado graso. Por si no lo sabías, te lo voy a decir. La quinta causa de muerte en México es por problemas hepáticos y la gran mayoría es por cirrosis. Y por cirrosis que no es alcohólica, se llama una esteatohepatitis o hígado graso, ¿sí? Y esto se debe al alto consumo de toxinas, principalmente químicos, colorantes, saborizantes artificiales, todo lo químico y lo artificial que tu hígado no puede procesar, eventualmente llega a un proceso de cirrosis que es y ya prácticamente irreversible. Pero antes de que llegue a eso, si en esta revista del 2012 de patología encontraron que la suplementación con omega 3 en esos pacientes que tenían ácidos hígado graso, ¿sí? Hubo una revisión y un análisis. Los datos combinados sugieren que la suplementación con poliinsaturados omega ácidos grasos 3 pueden disminuir la grasa del hígado. Sin embargo, actualmente no se conoce la dosis óptima. Yo sí la conozco, se los voy a decir, ¿verdad? Nomás me hablan ahí por el WhatsApp, no se crean. Pero no es tan alta, ¿sí? Son más o menos entre 1 y 2 gramos aproximadamente al día. Puede ayudar muchísimo a bajar el hígado graso, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Hicieron un estudio en la Ciudad de México hace como 5 años, en el cual en las escuelas primarias se encontraron que casi el 70% de los niños con sobrepeso, no con obesidad, con sobrepeso, en las escuelas primarias tenían hígado graso. Entonces, pues atención, ¿qué están comiendo nuestros hijos? ¿Sí? A nivel cerebral, los ácidos grasos poliinsaturados y sus metabolitos en la función cerebral y las enfermedades. El cerebro está altamente enriquecido, ya sabemos, de ácidos grasos. El gran porcentaje del cerebro son ácidos grasos, poliinsaturados y ácidos grasos araquidónicos, decoxahexanoico, que son el DHA,
Y estos esterifican en gran medida la membrana de los fosfolípidos, que ya hablamos de ellos hasta la muerte. Ya van a soñar hasta con los fosfolípidos, la doble capa bilayer que se llama de las membranas. Y liberan las membranas y participan en la traducción de las señales, lo que yo les decía, directamente después de la conversión enzimática de los derivados o mediadores. ¿Como cuáles? Como la dopamina, como la norepinefrina, como la noradrenalina, como la serotonina, ¿sí? Y varios otros trastornos. Los niveles de ácidos grasos poliinsaturados y las vías de señalización regulan varios trastornos neurológicos, incluyendo ¿qué hubo? Alzheimer, depresión mayor, y la dieta y los medicamentos dirigidos a estos pueden conducir nuevos enfoques terapéuticos, ¿sí? Nosotros hemos hecho pruebas, el doctor Peña y su servidor trabajábamos en un hospital en medicina complementaria y medicina integral, y nos dimos cuenta que, sinceramente, de los pacientes que venían de Canadá y de Estados Unidos, ¿sí? Más del 80%, arriba de 40 años, principalmente mujeres, traían una depresión ligera a una depresión pues más profunda. Y el simple hecho de darles cantidades como deben de darse de omega, mejoraban mucho los procesos de depresión. ¿Y qué otra cosa? El Alzheimer's, ¿sí? Que sabemos también que los estados bipolares también son importantes en todos estos trastornos y que después por eso se ponen como locas a veces, ¿no? Sabemos si están contentas o están tristes o qué es lo que les pasa de repente, y a lo mejor lo que tienen es una deficiencia de omega ácidos grasos. Entonces, por favor, hagan cola para comprar los omega, para dárselos a todas nuestras mujeres que no sabemos qué está pasando. No se crean, es pura broma. Son los problemas neurodegenerativos y psicológicos como manifestaciones que se pueden evitar las disfunciones con una adecuada dieta con omega ácidos grasos. ¿Cuál es la respuesta? Yes en inglés. Una dieta adecuada de omega 3 probablemente evitará la mayoría de episodios psicóticos y demostrará que el trastorno neurodegenerativo con demencia también es en gran medida prevenible, pero evitable. No, perdón, no es prevenible, o sí es prevenible, pero evitable. Esto lo hicieron en la revista de Health Nutrition en el 2006. Efectos benéficos de los DHA en la cognición, en la memoria, ¿sí? En pacientes relacionados con declinación. Se puede saber ahí, se puede ver que en 24 semanas, con 900, ni siquiera con 1 gramo de DHA, mejoró el aprendizaje y la función de la memoria en pacientes con problemas cognitivos graves, como pueden ser relacionados con demencia. Y suplemento beneficioso que apoya la salud cognitiva en el envejecimiento. ¿En qué otra cosa es súper importante? ¿Verdad? Y lo hemos visto y lo hemos palpado. Yo tengo 2 amigas que cada vez que las veo me besan la mano, ¿sí? Prácticamente. Tenían 2 demonios, cada uno tenía uno, que no podían estar. Tenía déficit de atención, ¿verdad? No conocía yo todavía al doctor Kiko, si no se lo hubiera mandado, pero tenían un déficit de atención e hiperactividad tremenda. ¿No? Les empezamos a dosificar a sus niños y en pocas semanas estaban completamente bien, sin problemas, sin tener que tomar Ritalin, sin tener que tomar nada. Un estudio de doble ciego con placebo controlado y los efectos de suplementación con altos ácidos grasos no saturados y déficit de atención relacionado a los síntomas y específicos problemas de aprendizaje. La suplementación con ácidos grasos insaturados parece reducir los síntomas relacionados con el TDA de niños con dificultades específicas de aprendizaje. Dada la seguridad y la tolerabilidad de este tratamiento simple, los resultados de este estudio respaldan firmemente el caso para futuras investigaciones, y aquí está la bibliografía, si quieren apuntarla, es desde el 2002. ¿Qué otro problema hemos visto que también ayudan mucho los omega en el asma? ¿Sí? Problemas asmáticos de hiperrespuesta en el asma. Son muy necesarios los omega 3 en la modalidad de tratamiento viable y con terapia complementaria con hiperactividad de las vías respiratorias.
Hace tiempo empezamos a ver lo que ahora pues ya todo el mundo maneja, ¿no? Hasta los nutriólogos, los coaches de salud y manejan también mucho los de medicina funcional y que andaban por ahí de lo que es el asesino secreto. El asesino secreto es la inflamación crónica. Esta inflamación crónica muy pocos saben cómo se hace, pero realmente es por un sobreexceso de radicales libres, por exposición a toxinas y químicos que están dañando continuamente y crónicamente nuestras células y que una respuesta de este daño, de este injury que le están haciendo a nuestras células, pues es la inflamación. Se empiezan a inflamar diferentes células, pueden ser cardíacas, pueden ser del hígado, y por eso se le llamó el asesino secreto, inclusive por la inflamación que provocaban a nivel de las neuronas, que también, por si no lo saben, las neuronas se inflaman. Y un antiinflamatorio muy bueno para las neuronas es el extracto de uva, sobre todo el que es de alta calidad, grado farmacéutico, como el que tenemos nosotros en el Vinali. Es muy bueno. Entonces, esta inflamación crónica, pues, se ha dado cuenta por muchos y muchos estudios que pueden derivar en problemas cardiovasculares, Alzheimer, pulmonares, artritis, autoinmunes, neurológicas y diabetes. O sea, prácticamente la mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas están regidas por una inflamación crónica. Y pues necesitamos antiinflamatorios. Los omega 3 son unos antiinflamatorios muy eficientes que en este estudio bajaron los marcadores de inflamación básicamente, ¿no? La suplementación oral con ácidos grasos disminuyó significativamente las concentraciones de los marcadores de inflamación y se cree que este suplemento podría administrarse a pacientes inclusive con síndrome urémico y enfermedad coronaria para reducir el riesgo cardiovascular que este proceso, ¿no? Les quiero decir que casi todos los artículos los saco yo del PubMed. Yo me meto ahí, le pongo pues inflamación crónica o le pongo omegas ácidos grasos y cáncer o lo que sea. Y pueden encontrar en este PubMed, se pueden ustedes encontrar ahí en Google, se meten, van a encontrar más de 14,000 artículos por mes. Tienen más de 15 millones de artículos médicos, bioquímicos, de fisiología, de nutrición, de todo eso relacionado principalmente con la salud. En este análisis de medicina clínica nutricional, los ácidos grasos poliinsaturados de la inflamación y las enfermedades inflamatorias, los ácidos grasos continúan directamente, ¿sí? Tanto reemplazando el ácido araquidónico como sustratos de iconosanoides y mejoran indirectamente, alteran la expresión también de los genes inflamatorios a través de los efectos de la activación de un factor de transcripción por la RNA, y los ácidos grasos de cadena larga que hablábamos al principio dan lugar a la familia de mediadores antiinflamatorios, ¿sí? Por eso es muy importante que sea aceite de pescado, ¿sí? ¿Qué me dicen del embarazo también y los omega 3? Se ha visto que los niños más inteligentes, de los niños hasta la edad de 2,5 que les estuvieron checando, los fueron suplementados con omegas ácidos grasos. Este es un artículo de los anales de Child and Fetal, Neonatal, etc. Y aquí la conclusión es de que la alimentación de la mamá durante el embarazo es segura para el feto y el lactante y puede tener efectos potencialmente beneficiosos, sobre todo la coordinación de los oclayos y las manos de los niños, o sea, la coordinación. Aquí le dieron a las mamás omega ácidos grasos y vieron que la función de la placenta mejoró considerablemente, ¿sí? La suplementación, la suplementación con omega 3 pudo mejorar el crecimiento fetal, ¿sí? Se demostró que aumentaba la duración de la gestación y reduce el riesgo de complicaciones como son la preeclampsia y la diabetes gestacional. Aquí está uno de los estudios más importantes del 2008 en la revista Reproducción, que lo encuentran en el PubMed y nos puede ayudar muchísimo a ver todo ese tipo de cosas. Niños más inteligentes. Si quieren que sus niños sean más inteligentes, pues los omega 3 ayudan a mantener la fluidez de la permeabilidad de las membranas, ya lo dijimos, más de 10 veces
más concentrado que en el resto del organismo. En el cerebro están más concentrados. Los niveles plasmáticos de DHA y EPA se han relacionado con varios problemas de desarrollo en niños como deterioro y desarrollo cognitivo. Yo le voy a pedir al doctor Kiko que nos ayude con una plática de esto, que tiene un libro que escribió sobre todos tienen TDA menos Charlie, ¿sí? Yo no sabía que él es Charlie, no se crean, pero que eso, y tiene muchísima información, tiene miles de artículos el doctor Kiko sobre todo esto, y le voy a pedir que en la próxima plática nos dé y nos hable sobre los omega y otras sustancias en el TDA. Nuestro cuerpo necesita omega ácidos grasos y piensa favorecer las corrientes eléctricas del cerebro, la importancia de la capacidad del aprendizaje, la memoria, la concentración. Ahora comprendo por qué mi hermano era inquieto. Inclusive algunos de los estudios sugieren que la ingesta de grasas omega 3 suele mejorar el desempeño de pruebas de comprensión verbal y auditiva. Aquí está otro estudio en el que muestra cómo los ácidos grasos desde la niñez hasta la edad adulta encontraron de animales y de clínica estudios de animales todo este tipo de cosas. Oye, ¿qué son? Canico, ya es hora. Bueno, no me voy a tardar más de 10, 15 minutos nada más en hablarles un poquito acerca de la calidad que tiene los omega ácidos grasos, que superan a todos los del mundo, porque tiene todos los reglamentos gubernamentales y las directrices sobre contaminantes y ofrecen pues mucho omega ácidos grasos puros. Este es un sello de calidad que tiene la compañía de Arix, del cual garantiza 100% la potencia y la calidad del producto, proveniente principalmente de peces pequeños que son de Sudamérica, entre ellos las anchoas y las sardinas, que es los que tienen menos contaminación en la cadena alimentaria, y que nuestro aceite se purifica cada vez más y pruebas exhaustivas de ajustarse a rigurosos estándares globales de calidad y pureza, incluyendo los que se establecen en la unidad europea, que son los más piquis de los piquis, la autoridad noruega de la salubridad y alimentos y Ministerio de Canadá de Administración de Medicamentos. O sea, prácticamente está aprobado por todos los lados. ¿Cuánto tiene? Tiene 530 miligramos una cápsula, son 295 de EPA y 235 de DHA. Y también tiene, ¿sí?, coenzima Q10. Pero la coenzima Q10 que tiene es de Caneca, que es el laboratorio que produce el ubiquinol. Y este ubiquinol es mucho más biodisponible que la coenzima Q10 y es hasta 3 veces más potente el ubiquinol. Además de esto, este omega Q de Arix tiene certificación de un laboratorio que está certificado por la FDA y tiene certificación GRAS como seguro ante productos genéticamente alterados. O sea, es lo mejor de lo mejor. Y algo que me encantó es de que tiene como ingrediente extra, como soluble para disolverse ahí el pescado, el extracto de aceite extra virgen de olivo. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? Pues tiene el ubiquinol, la coenzima Q10. ¿Y para qué nos sirve? Pues principalmente ya vimos la estructura de la célula, pero dentro de la célula están estos organelos que parecen como frijolitos, se llaman mitocondrias. Las mitocondrias tienen una función muy especial porque ahí se produce la energía. Por eso hay células como esta, que son de ciertos órganos. Inclusive las células, por ejemplo, tienen de entre 5, 10, 20 mitocondrias, que son para hacer la energía, es como la batería de las células. Sin embargo, hay células más especializadas como las del hígado, las del cerebro, las del corazón, que tienen hasta 100 diferentes mitocondrias en una célula porque es lo que se necesita mucho más energía. Y toda la energía de esta, ¿dónde empieza a producirse? Dentro de las mitocondrias. Y dentro, bioquímicamente, se forman dentro de las celdillas y las crestas las partículas que van a ser de ATP, en el cual necesitamos para dar energía, ¿sí? Y estas pues empiezan también con la modificación de las membranas. Todas las mitocondrias tienen una membrana externa y una membrana interna. Y adivinen qué, están principalmente regidas por una doble capa de fosfolípidos también, donde actúan los omega ácidos grasos, pero también actúa la sustancia que se llama
coenzima Q10. Y esta es eficaz y necesaria para producir el succinato y el fumarato necesarios para producir los ATPs necesarios donde van a encontrarse los electrones. ¿Por qué son importantes las mitocondrias? Porque crean energía directamente y juegan un papel de transferencia de electrones, protones, controlando la energía liberada. Esta síntesis es un proceso complejo de 17 pasos. O sea, la gente me dice, oye, para tener más energía en mis mitocondrias, ¿voy a tomarme nada más del puro coenzima Q10? No, ocupan 8 vitaminas y varios minerales para que este proceso pueda ser efectivo. Por eso es bien necesario que todas las personas que toman omega, tomen el los multivitaminas de Arix, ¿ok? Se necesitan aproximadamente 3 semanas dosificándolo diario para poder llegar a los niveles máximos de concentración en el suero. Beneficios a nivel cardiovascular, pues ya sabemos, ahora nos hemos dado cuenta que hay cientos de artículos que ayudan esta coenzima Q10 a la angina de pecho, la hipertensión, las arritmias, daño de isquemia, de hiperperfusión causada por cirugía de bypass coronaria, la hipocolesterolemia, que se debe principalmente cuando los pacientes toman simvastatinas, medicamentos para bajar el colesterol, ¿ok? Y estos bajan considerablemente los niveles de coenzima Q10. Es por eso que a todos los pacientes, inclusive los cardiólogos, los internistas, los médicos familiares, ya saben que los que están tomando simvastatinas tienen que tomar coenzima Q10. El problema es de que no saben de cuál compran. Compran la de la farmacia o compran las del doctor Simi, cuando no son grado farmacéutico y no son dosis terapéuticas. También se ha encontrado mucho beneficio en la falla cardíaca congestiva. O sea, prácticamente todas las personas que tuvieron o tienen problemas cardíacos deben de tomar coenzima Q10 y mejora considerablemente hasta el 91% de la condición cardíaca en pacientes que ya tuvieron un infarto del miocardio, porque en las primeras 72 horas se vuelven a reinfartar, la mayoría, y gracias a que si estaban tomando anteriormente coenzima Q10, pues no se van a volver a reinfartar tan rápido, tan pronto. Previene la aterosclerosis, asimismo previene la oxidación del colesterol. Este es un artículo de los anales de coenzima Q10 y la falla cardíaca. Es una revisión que se hizo. Los hallazgos se encontraron aleatorios, o sea, a unos les dieron, a otros no. Que los pacientes que estaban consumiendo coenzima Q10 con insuficiencia cardíaca mejoraron dramáticamente, y los datos de perfil de seguridad y suplementación que son seguros y no producen ningún problema. Coenzima Q10 es una revisión de la revista cardiovascular de los metodistas, que son así como muy metodistas, son prácticamente, que son de los hospitales Houston, del Hospital Houston en Texas, que son súper delicados. En ellos encontramos que la coenzima Q10 se encuentra en los suplementos dietéticos nutricionales más utilizados en el mercado actualmente. Tiene varias propiedades que pueden ser beneficiosas. Este artículo revisa las propiedades químicas, metabólicas, fisiológicas, pertinentes y los datos científicos y ensayos que abordan el uso de estos más comunes, principalmente en el síndrome de miopatía, ¿sí?, asociada con estatinas que bajan los niveles de coenzima Q10, y la insuficiencia cardíaca congestiva, con muy buenos resultados. A nivel nervioso, vemos que muchos de los problemas de Alzheimer, de Parkinson, de esclerosis múltiple, previene el daño neuronal en pacientes de enfermedades de Alzheimer, produce notablemente escalas de evaluación mental, mejora enfermedad de Alzheimer. También mejora significativamente la sobrevida en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, porque no hay nada para los pobrecitos. Ellos, pues ya, ni con todos los medicamentos del mundo. Suplemento con coenzima Q10 mejora la coordinación en pacientes con ataxia cerebral, mejora la condición de síntomas en pacientes con esclerosis múltiple, previene el daño neuronal en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y ha sido descubierto que los pacientes con ataxia espinocerebral tienen una notable deficiencia de coenzima Q10. ¿Por qué? Porque acuérdense que la coenzima Q10 trabaja a nivel de las mitocondrias y produce mucho más energía de las células donde más se requieren. Coenzima Q10 y el nivel cognitivo, una revisión de un estudio por 90 días en el cual encontraron que había una eficacia por medio del ubiquinol. Aquí no dice coenzima Q10, aquí dice ubiquinol como tratamiento de deterioro cognitivo relacionado con la edad de los ancianos. Importante
implicaciones para la productividad y calidad de vida de este grupo de edad. Coenzima Q10 y efectos en la enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? Acá, hijo, me lo salté ahí. Pero aquí dice que estudios en vivo y modelos de toxicidad neuronal en animales y desórdenes o enfermedades neurodegenerativas han demostrado el potencial y efecto neuroprotector de la coenzima Q10 en problemas como Parkinson atípico, Huntington, enfermedad de Alzheimer, ataxia de Friedreich, amiotrofia lateral, esclerosis inequívocas. También mejora considerablemente la actividad atlética de pacientes de alto rendimiento. O sea, todos los pacientes deben de tomar omega y coenzima Q10, ¿sí? Y mejora los ATP. Beneficios de la coenzima Q10 a nivel metabólico, mejora la resistencia a la insulina, mejora la diabetes porque hace un efecto mucho más innovador en el páncreas para producir más insulina y muchas complicaciones de la diabetes, muchas complicaciones se deben a deficiencia de coenzima Q10 como inclusive neuropatía. Mejora considerablemente la energía en pacientes con síndrome de fatiga crónica. Son aquellos que siempre están cansados, se levantan cansados, a mediodía están cansados, en la noche están cansados y luego les pregunta uno, oye, ¿no estás cansado de estar cansado todo el tiempo? Pues este es el el suplemento estrella en pacientes con problemas de síndrome de fatiga crónica. ¿Va? Mejora la condición respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, incluyendo asma y enfisema, la coenzima Q10. Y esto es el Superman. ¿Cuál es el Superman? ¿Va? El Superman es la combinación de omega con coenzima Q10. ¿Por qué? Porque artículos recientes nos han hablado sobre que esta combinación de omega ácidos grasos 3 con coenzima Q10 puede ayudar muchísimo más la combinación a problemas cardíacos. Aquí está un artículo del 2020 de abril, ¿sí? Calientito. Enfermedad, dice, sinergismo que es en provocar un rol esclerótico, ¿sí? Combinado en el tratamiento de omega 3 y coenzima Q10 en la hipercolesterolemia inducida en ratas. Así que, no nomás en ratas, ya se están haciendo estudios también en humanos, ¿verdad? Pero si usted piensa que con la persona que vive es una rata, pues entonces con mayor razón le va a funcionar, no se crea. También a nivel cerebral, ¿sí? Del 2020 de mayo, combinación de omega 3 y coenzima Q10 ejerce una potencial protección neuronal en contra de la hipercolesterolemia inducida en Alzheimer's. También en ratas. La omega Q, ¿sí? Se llama marca registrada, recibe del Consumer Lab, que es el certificación Top Peak, which means, para los que no hablan inglés, que el omega que más alta calificación ha tenido que es el Consumer Lab, ha sido el omega Q de Arix. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Ese es donde yo vivo, acá en Florida. Estamos a 1 hora de Miami, un lugar precioso, que bendito sea Dios, gracias a este mercadeo en red, a este network marketing, me vine a vivir acá con mi familia, en un lugar precioso donde nunca hace frío y tampoco nunca hace mucho calor. La temperatura media anda entre 30 y 34 grados. Pero que es un lugar paradisiaco en el cual los invito a que trabajen bien duro, le echen todas las ganas y que próximamente nos veamos por acá. Muchísimas gracias a todos. Ya sé que los cansé, me pasé del tiempo, pues no tanto, 9 minutos, ¿verdad? Pero si existen preguntas por ahí, con mucho gusto las podemos contestar. Si me quitas la grabación, mi querida Eva.